Vamos a mirar el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento vamos a mirar a Jesús. Usted no va a encontrar a Jesús o la palabra Jesús o el nombre Jesús en el Antiguo Testamento, pero vamos a mirarlo a Él en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. En Juan capítulo 1 y el versículo 29 leemos en el nombre de Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a repetir este versículo otra vez. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Señor, te honramos, te exaltamos, mi Dios, y te doy las gracias, Señor, porque de una forma maravillosa tú nos bendices en este día. En el nombre de Jesús, úngenos a todos y habla a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. Usted puede sentarse. Quiero, antes de iniciar esta introducción, dedicar un feliz cumpleaños a alguien que está cumpliendo años hoy. No voy a decir cuántos años, pero todos los años en que la he conocido, la veo muy feliz y alegre, y ella me hace sentir muy bien. Mi esposa, Dios la bendiga. Sí, naturalmente, todo el mundo sabe que fue ayer, ¿verdad? Pero esta es la oportunidad pública que tengo para decir feliz cumpleaños. Amén. Gloria a Dios. Ya está entonces anunciando cuánto yo tengo de vida. Pero si ella tiene 54, pues yo voy por ahí cerca. Bien. Gloria a Dios. El Antiguo Testamento, hablando del tema mirando a Jesús en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es un conjunto de libros, un grupo de libros, una agrupación de libros que escribieron o se escribió para darnos a conocer cosas que vendrían, y eso es a nosotros. Pero hay muchas recopilaciones de esos libros que se hicieron mientras ocurrían historias, y los que eran usados para escribir a veces solamente escribían porque ellos pensaban que era importante para la gente del futuro, pero también para ellos conservar estas cosas tan importantes que ocurrían. Y hay leyes, hay historias, hay poemas, hay profecías, tantas cosas. Y cuando usted ojea las páginas en el Antiguo Testamento de estos libros, usted va a ver que se destaca que no todo es lo que está ocurriendo allí, sino que hay algo que el Antiguo Testamento está señalando, y específicamente lo más importante que encontramos que el Antiguo Testamento señala es a Jesús. O sea, diciendo: mira al Mesías, mira a Jesús. En las páginas entonces del Antiguo Testamento está diciéndonos, describiéndonos al Mesías. Y es interesante cuando Isaías dice, o en la escritura dice, que Isaías vio la venida del Mesías en calidad de débil, humano y también todopoderoso. Estoy resumiendo, voy a resumir en una escritura solamente lo que Isaías hace al describir, o dice al describir a Jesús como débil, humano y también como el todopoderoso. Esto es Isaías 9:6, porque él dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y los grandes entonces que tenemos en el Mesías, que habría de venir a un hombre humilde,
dándonos ejemplos a nosotros de humildad. Un niño que habría de nacer con todas las características de un niño humilde. Porque mientras nosotros sabemos que cuando un niño nace, se trata de dedicar todo lo posible para que este niño se destaque como el mejor, como el que tiene lo mejor. Usted no va a lugares a comprar cosas viejas y usadas y maltratadas para este niño. Usted quiere decir: oh, mi niño tiene lo mejor. Y si alguien le regala algo a su niño que sea maltratado y feo, usted simplemente lo tira a la basura, porque usted quiere que su niño sea reconocido como el mejor. Pero cuando el Mesías vino, Él vino a ser recibido como el peor. Nació en un lugar donde se cuidan animales, y la Biblia lo describe como un pesebre, humildemente. Ahora, no solamente quiero describir el hecho de que Él vino como un niño humilde, sino que también dice: y el principado. Isaías está describiendo también ahora a ese Mesías como el Todopoderoso, porque Él dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. Yo creo que usted diga gloria a Dios. Aleluya. Y se llamará su nombre Consejero, y será también Dios fuerte. Por si alguien duda, Isaías también dice: y sería también Padre eterno. Aleluya. Y cuando todos están anunciando paz y seguridad, Él está diciendo: y Él sería también príncipe de paz. Isaías vio los procesos también en el Calvario, cuando dice: mas el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de su paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Está hablando del Mesías. Él está diciendo: miren al Mesías. Y los israelitas en aquel tiempo no estaban mirando al Mesías, ellos no lo podían ver. Los profetas solamente veían como lo que Dios le decía, le permitía que ellos vean. La gente de aquellos tiempos podían admirarse quizás de las palabras del profeta, pero no lo entendían. Pero hoy nosotros estamos entendiendo que cuando Él dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue herido por nuestros pecados, por lo que nosotros hicimos, Él está describiendo a un Cristo que fue crucificado en la cruz del Calvario y fue herido porque nosotros somos culpables, siendo una descripción. Pero Job también describe la resurrección de Jesús cuando dice en Job capítulo 19 versículo 25: yo sé. En este momento, cuando Job está hablando, él habla con mucha seguridad. Él está mirando el futuro. Él nos está diciendo: miren al futuro, lo que habría de suceder. Él sería puesto en el polvo de la tierra, pero Él no se quedaría en el polvo. Y Él dice: yo sé con toda seguridad que mi Redentor vive. Y al fin, después de la crucifixión, después de la sepultura, Él dice: al fin Él se va a levantar. Me gusta el testimonio que Zacarías da, porque él describe lo que, hablando acerca del Mesías, pero él describe lo que sucederá con los judíos, que cuando vino el Mesías, usted sabe, ellos no le recibieron. Cuando vino el Mesías, ellos le rechazaron. Cuando vino el Mesías, ellos hicieron un tumulto y gritaron: crucifíquenme. Prácticamente con sus juicios le traspasaron, le negaron. Y si usted habla con un judío,
ahora mismo, él le va a decir, no, eso fueron cosas que sucedieron, alguien que vino. En otras palabras, ese es un impostor. Pero Zacarías pasa los tiempos del martirio de Jesús, pasa los tiempos de su sepultura, su resurrección, y pasa los tiempos que nosotros estamos viviendo ahora, y llega hasta el último tiempo, cuando los judíos, yo lo voy a leer como lo describe Zacarías, pero cuando los judíos van a abrir los ojos y van a darse cuenta de que el Mesías vino. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, en otras palabras, sobre los judíos. Yo voy a derramar sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. Cuando hablo de espíritu de gracia, es que ellos van a entender la gracia. Ellos se van a dar cuenta de que ya Dios no quiere que vivamos por ley. Él quiere la gracia. Él quiere que recibamos su gracia, su favor inmersivo. Y también va a derramar espíritu de oración. Y dice, añade él, Zacarías 12:10, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Gloria a Dios. Me van a mirar y van a llorar, van a despertar, van a abrir sus ojos y se van a dar cuenta de que en aquel tiempo sus antepasados hicieron crucificar al Mesías. Ellos se van a dar cuenta, ellos van a abrir sus ojos y van a comprender, van a entender esta gran realidad y mirarán. Me atrae esta palabrita cuando él dice, y mirarán a mí. Van a estar mirando al Mesías. ¿Alguien dice gloria a Dios? Aleluya. Nosotros hoy estamos gozándonos con el Mesías. Podemos verlo a Él, podemos sentirnos, podemos hacer fiestas, amén, danzando y adorando al nombre del Señor. Podemos gozarnos en el Espíritu, ¿verdad? Sentir como Él está dentro de nosotros. Nosotros podemos tener todos estos privilegios, pero ellos van a tener lloro, van a tener lágrimas, van a lamentarse, porque un día ellos no recibieron al Mesías que nosotros hoy tenemos en nuestros corazones, que le hemos aceptado y que podemos decir ampliamente con toda nuestra garganta que Él es el Mesías y vino a mi vida y me salvó. Gloria a Dios. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por Él, como quien se aflige por el primogénito. Aleluya. Esto es tremendo. Es interesante cuando nosotros podemos ver que en todas las acciones que hubo en el Antiguo Testamento, todos esos sacrificios, veíamos lo que habría de ocurrir en Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo quiero describir, que usted atienda un poquito, por un poquito más de tiempo, lo que los profetas dicen describiendo a Jesús para señalar que ese de quien se habla en el Antiguo Testamento es Jesús. Y ellos lo describen como el Cordero y también lo describen como el sumo sacerdote. Pero cuando veo Cordero, estoy viendo a un animalito que no se puede defender. Entonces comparan al Mesías con el Cordero, porque el Mesías habría de ser sacrificado.
En los sacrificios del Antiguo Testamento nosotros podemos ver algunos pasos importantes. Ellos entraban en los atrios y veían primero al altar del sacrificio. Allí se ofrecía el sacrificio, de manera que el sumo sacerdote traía, o los sacerdotes traían al cordero y lo sacrificaban en el altar del sacrificio. Hacían un sacrificio. El cordero tenía ciertas características, pero él no hablaba. El cordero podía gritar en la forma en que los corderos pueden hacer escándalo, hacer bulla. Quizá se podía quejar, pero no podía defenderse, porque era un animalito que lo habían tomado para sacrificio por todo el pueblo. Entonces, para el pueblo era simplemente uno que se había escogido, pero ellos no sabían por qué específicamente ese cordero. No conocieron a ese cordero. En los sacrificios del Antiguo Testamento, entonces llevaban al cordero al altar del sacrificio. Hermanos, cuando nosotros hablamos del altar del sacrificio, estamos simbolizando para este tiempo que Jesús fue sacrificado en el altar, en la cruz. Ahora, nosotros también entendemos que este sacrificio es el sacrificio que hoy también nosotros tenemos que hacer a través del arrepentimiento. Es un mensaje abierto, claro, que el Antiguo Testamento nos da ahora. Lo vemos ahí, que hoy debemos de tener un arrepentimiento, porque en el altar del sacrificio había un sacrificio, había algo que salía espontáneamente. No era simplemente que el cordero decía, oh, yo lo quiero hacer. No, era que él sentía la necesidad. Es por eso que hoy nosotros entendemos como sacrificio algo que compunge el corazón, algo que transforma el alma, algo que hace un cambio. No es algo que simplemente usted toma una decisión y dice, yo voy a ver si en la semana que viene yo me arrepiento. Es triste cuando una persona puede decir, no, yo me convertí hace mucho tiempo. No, estamos hablando de un sacrificio. El arrepentimiento es un sacrificio. Y después del sacrificio, entonces vamos a otro altar, a otro lugar, el cual le llamaban la fuente. Y en esta fuente el sacerdote tenía que lavarse. La fuente está simbolizando que cuando nosotros nos hemos arrepentido de verdad, cuando hemos pasado por el altar del sacrificio, entonces debe haber un bautismo. Yo me voy a identificar con Cristo a través del bautismo, y en el bautismo yo voy a recibir su nombre. Y entonces eso está diciendo, señalando a Jesús. Tú tienes que recibir el bautismo en ese nombre de ese Mesías que habría de venir, Jesús. Gloria a Dios. Y voy a resumirlo todo en lo que el apóstol Pedro señala en Hechos 2:38, cuando él dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis entonces el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Quién dice gloria a Dios? Ahora, después de este mueble, el cual le llamamos la fuente, y que ellos se lavaban, y que nosotros estamos diciendo simboliza el bautismo, estaba dentro del lugar santo un objeto que le llamaban el candelero, y era un candelero de oro, y este estaba simbolizando el Espíritu Santo. Pero me gusta que este candelero nunca se podía apagar, así como el altar de bronce en el que se hacía el sacrificio nunca se apagaba, siempre estaba encendido, porque si alguien quería traer un sacrificio, el altar estaba disponible. Amén. La fuente nunca estaba vacía, siempre estaba llena, porque cuando alguien decía, yo quiero lavarme
antes de entrar al lugar santo, había agua para hacerlo. Como hoy tenemos agua. Yo no sé si está caliente, pero está el agua ahí atrás, disponible para si alguien quiere también bautizarse. Y también en ese lugar, el cual era el candelero de oro, era un lugar que estaba siempre encendido, nunca faltaba aceite. Entonces, como un cristiano me dice a mí, yo estoy medio frío, no puede estar medio, tiene que estar entero caliente, amén, porque tenemos que estar encendidos con la presencia del Espíritu Santo cada día. El cordero que era llevado al altar, el cual el pueblo simplemente sabía que era un cordero escogido. Nosotros entendemos hoy que estaba simbolizando a Jesús. Jesús escogido, nada especial para el mundo, pero el pueblo sabe quién es Jesús. Amén. El apóstol Pedro lo describe así: por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pedro está hablando acerca de este Mesías, que es la principal piedra del ángulo, escogido. Incluso cuando lo llevaron al sacrificio, ellos lo escogieron. Habían opciones, ellos podían hacer otra selección, pero escogieron a Jesús para ser crucificado. Y es el mismo escogimiento, la misma selección, la misma decisión que hoy nosotros tomamos. Escogemos, porque Él es la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y porque usted ha creído en Él, no será avergonzado. Era la atención importante. Era el cordero sin ningún tipo de defecto, porque debía ser sin ningún tipo de defecto, y Jesús vino sin ningún tipo de defecto. Y el Señor nos dice ahora: mira al cordero. Allá en el Antiguo Testamento tú lo vas a ver ahora. Amén. Y Él le decía eso a los antiguos, ellos no lo entendían, pero hoy nosotros estamos viéndolo claramente. Como dice el escritor del Hebreos, voy a leer solo el versículo 3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Gloria a Dios. Miramos al cordero, y es lo mismo que Juan está hablando con el pueblo antes de Jesús iniciar su ministerio. Juan señala ahora a Jesús. La gente viene donde Juan, escucha a Juan la predicación que él está dando. Juan da mensajes que compungen al pueblo, que compungen al rey, a todos. Sus mensajes eran contundentes, eran muy poderosos, era un convencimiento pleno que los corazones tenían. Su mensaje estaba diciendo: es necesario que ustedes se arrepientan. Pero ahora, en este momento que Él está mirando a Jesús, Él está recordando todas las profecías juntas en el Antiguo Testamento, y ahora señala al Mesías. Y cuando Jesús viene caminando, Él le dice: he aquí el Cordero de Dios. Oiga, Él no dice: he aquí a Jesús, mi primo, que Jesús era primo de Él. Él no dice: mira a Jesús, Él va a ser el que va a seguir después de mí. Él es el que yo le estoy preparando el camino. Él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no lo está presentando como el Rey, Él no lo está presentando como el Todopoderoso,
Él no lo está presentando como el príncipe de la paz, como el Padre eterno, como el Dios eterno. No, Él lo está presentando como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como la primera presentación, es lo primero que Él sentía que ellos debían conocer, que debían escuchar. He aquí el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué es lo que primero yo debo de saber acerca de Jesús? Oh, que Él es el Todopoderoso, que Él es el Padre eterno, que Él es el Príncipe de paz. No, debo de saber que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Santo es el nombre del Señor. Hay una razón muy clara. Si yo no recibo a Jesús como mi Salvador primero, si yo no lo recibo a Él porque Él me salvó, porque Él murió en la cruz del Calvario por mí, si yo no lo recibo de esa forma, yo no voy a recibirlo como el Padre eterno, como el Dios eterno, como el gran yo soy. Primero tengo que recibirle a Él. Incluso si no lo recibo como el Cordero de Dios, es posible que yo no sea salvo. Que debo recibirlo como el Cordero de Dios. Él fue sacrificado en lugar mío. Él dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Él vino a este mundo para darse a conocer al mundo, pero no simplemente porque quería darse a conocer, sino porque quería salvarme a mí. Entonces, lo que Juan estaba interpretando, de acuerdo a sus estudios profundos del Antiguo Testamento, era que esta gente que venía delante de Él, ellos tenían que recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces usted se ha dado cuenta, usted, amén, ha reconocido que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque le está dando la preeminencia a Él. Y afuera hay gente que no se da cuenta de esto, no entiende. Cuando hablamos de que Jesús fue crucificado por mí y por el mundo, ellos no lo entienden, no comprenden esto con toda claridad. Simplemente lo oyen, pero no lo comprenden, no lo entienden. Amén. Porque lo primero que yo debo de entender es que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por eso que muchas veces gente se está gritando: oh Dios, ¿por qué tú no tienes misericordia de mí? Porque han conocido, han oído acerca del Dios de misericordia. Oh Dios, ¿por qué tú no acabas con tantas cosas malas y difíciles que hay? Anda un huracán por ahí, ¿por qué tú no lo detienes? Conocieron al Dios de poder. Saben que Dios tiene poder. Han oído que Él creó los cielos y la tierra. Conocieron al Dios creador. Aleluya. Pero no pueden llegar al conocimiento de que Él es el Cordero, y por eso no entregan sus vidas al Señor. Amén. Por eso no hay un cambio pleno en su vida. Por eso no hay un arrepentimiento. Y por eso no importa si alguien puede conocer a Dios, primero tiene que conocer al Cordero de Dios. Entonces, después de conocer al Cordero de Dios, hay algo que Juan el Bautista no mencionó, pero lo vemos también en el Antiguo Testamento. Y el escritor de Hebreos nos llena de muchas ilustraciones en cuanto a esto. Jesús vino como el Cordero, pero Él también ofició como el sumo sacerdote. Oigan, Él fue nuestro gran sumo sacerdote. Tengo que explicar primero lo que es el sumo sacerdote. Hemos oído mucho acerca de sumo sacerdote, pero también hemos oído mucho acerca de sacerdotes, incluso de papas, y etcétera. Pero yo quiero hablar en este momento acerca o describir lo que es el sumo sacerdote. Los israelitas tenían sacerdotes. Había una familia especial que era apartada para el sacerdocio. Y dentro de los sacerdotes se escogía a uno que sería
el sobre todos, que era el sumo sacerdote. Dios no hace sección de personas, pero Dios tiene órdenes. Él tiene muchos sacerdotes en el mundo. No necesariamente son personas que usted va a decirle, oh, yo hice esto, yo hice aquello. Son intercesores. Nosotros somos sacerdotes para Cristo. Pero no sabía, ustedes son sacerdotes para Cristo. Amén. Pero hay un sumo sacerdote que está por encima del pastor y por encima de usted también. Es un sumo sacerdote, espiritualmente hablando. Y los sumos sacerdotes tenían muchos requisitos, y Jesús tenía que venir también a oficiar el sacrificio, porque Él fue el sumo sacerdote. No había otro que pudiera ser como el sumo sacerdote espiritual, solamente Él, y Él sería el que oficie el sacrificio. Entonces Él sería el cordero y también el sumo sacerdote. Y usted me pregunta, ¿y cómo va a ser las dos cosas al mismo tiempo? Porque Él está donde quiera. Él es omnipresente, Él es omnipotente, y Él puede hacer lo que Él quiera, porque Él está en todas partes al mismo tiempo. Un requisito muy básico para el sumo sacerdote era que Él debía ser desde dentro del pueblo. Especialmente recuerdo de la familia sacerdotal, de los levitas, pero Él debía ser dentro del pueblo, porque no podía ser uno extranjero que viniera y que mira, yo soy. No, tenía que ser dentro del pueblo, tenía que conocer a su pueblo, tenía que amar a su pueblo, tenía que estar interesado en su pueblo. Y Jesús, entonces, es Dios, y Él, como Él está en el cielo, pues Él no simplemente no bajó como Dios. Él dice, el apóstol Pablo describe este gran acontecimiento, lo resume en una escritura, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o de la misericordia de Dios. Grande es su misterio. Dios, como que Él estaba en los cielos, no podía allá arriba en el cielo oficiar este sacrificio, pero Él vino a la tierra. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Él, lo que es Dios, fue manifestado en carne. Y no habla de una parte de Dios, no habla de un Dios, dice Dios fue manifestado en carne. ¿Me está entendiendo bien? La sublimidad, la grandeza, la majestuosidad que Isaías vio en el capítulo 6, cuando él dijo, yo soy un hombre muerto, porque con estos ojos yo he visto a Dios, porque Él vio tanta esplendidez, tanta grandeza, tanta santidad. Él vio el Todopoderoso allí rodeado de serafines, que cada uno tenía una función para Él. Y Él vio que ni siquiera ellos querían ver a Dios, al Todopoderoso. Y Él dijo, yo lo he visto, soy muerto. Toda esa grandeza, dice la Escritura, fue hecho o manifestado en carne. Santo el nombre de Jesús. Bendito tu nombre, Jesús. Él fue manifestado en carne. Él se manifestó. Él se hizo un hombre. ¿Por qué? Porque Él estaba como el gran sumo sacerdote. Y Él debía, no el sumo sacerdote, Él era el gran sumo sacerdote. Y Él debía ofrecer el sacrificio. Y debía ser todo perfecto. Ahora, como un hombre vino, el sumo sacerdote levítico debía entrar al lugar santísimo sin pecado. Si el sumo sacerdote moría, ¿qué le pasaba? Moría irremediablemente. Debía entrar sin pecado, puro y sin mancha.
No como, bueno, a veces usted dice, o uno dice, voy a hacer esto, y no importa. Yo soy un hombre de Dios, o soy una mujer de Dios, alguien puede decir. Pero si hago esto, por esto no está tan malo. El sumo sacerdote era un hombre que debía entrar al lugar santísimo sin ningún tipo de pecado. Sin pecado rojo, sin pecado amarillo, sin pecado verde, ningún tipo de pecado, sin pecado grande, sin pecado pequeño. No había pecado que él podía tener, porque si entraba al lugar santísimo con algún tipo de pecado, moría. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. No lo voy a terminar todavía, no sé si está por ahí. Ay, lo pusieron ahí atrás. Oiga, fue tentado en todo, según nuestra semejanza. O sea, nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque a veces por nuestras debilidades tenemos algunos resbalones. No tenemos ese sumo sacerdote que anda detrás para juzgarnos. Él nos ama y Él se compadece de nosotros. Y el escritor de Hebreos dice, tenemos uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Cualquier tipo de tentación que usted pueda tener, dice la escritura que Él fue tentado en todo. No importa la tentación que Él pueda imaginar, Él fue tentado en todo. ¿Puede un hombre ser tentado en muchas cosas? ¿Puede una mujer ser tentada en muchas cosas? Él fue tentado en todo lo que usted se puede imaginar. Pero él termina, el escritor de Hebreos, diciendo, pero sin pecado. Entonces Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, entró a oficiar. Y usted sabe que Él hizo el sacrificio, Él fue el cordero, pero Él también, como sumo sacerdote, Él entró al lugar santísimo, allá a los cielos, y mostró que realmente hubo un sacrificio. Me parece interesante que en estos tiempos el mundo, voy a arreglar esto, el mundo cristiano está dividiendo lo que es la santidad, y habla de santidad interior y santidad exterior. Cuando la escritura habla de que sin pecado, no está hablando de una santidad exterior, está hablando de una santidad interior. La otra, voy más adelante. Sin pecado indica que Jesús debió hacer este sacrificio sin pecado, que debió haber venido a la tierra sin pecado, y nosotros debemos de seguir su ejemplo. Y aquí Él nos habla de santidad interior, sin pecado. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote no era analizado por un psicólogo cuando entraba al lugar santísimo. A él no se le ponía una maquinita para detectar cuánto pecado había tenido, cuánto pecado había en su corazón. Simplemente él entraba y Dios examinaba toda su vida. Mi pregunta es, ¿cuántos de esas personas que dicen, oh, solamente hay un tipo de santidad, están pensando que en el cielo habrá un solo tipo de santidad? Bueno, en el cielo habrá este tipo de santidad y esta no, o una interior, una exterior, una de las dos. Él está ilustrando su entrada al cielo, y nosotros, yo quiero ir al cielo. No olvido un corito que aprendí siendo jovencito para enseñar a los niños, que decía, oh, yo quiero ir al cielo.
Les habrá otros coritos, pero todos quieren ir al cielo, todos queremos ir al cielo. Amén. Vamos a imitar a Jesús. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, santidad interior. Ahora, Jesús, sumo sacerdote, santo también. El sumo sacerdote no solamente mostraba una santidad interior. Él no iba vestido de cualquier cosa. Había una vestimenta que no voy a describir aquí para que algunos no se asusten, porque era una vestimenta muy específica. Los sumos sacerdotes tenían que vestirse de una forma diferente al resto de los sacerdotes. Los sumos sacerdotes eran vistos con otro tipo de lupa. Ellos estaban siendo puestos en la mira de todo el mundo, y ellos tenían una vestidura específica, especial, eran diferentes a todo el mundo. El oficio del sumo sacerdote era muy delicado. Su vestimenta, y no estoy hablando de su vestimenta interior, estoy hablando de su vestimenta exterior. El sumo sacerdote debía vestirse visiblemente ante todos para que ellos vean qué tipo de vestimenta Dios quiere que ellos usaran. Y cuando alguien te veía, sabían que era el sumo sacerdote. Es lo que pasa hoy. Cuando alguien nos ve, ellos saben que somos apostólicos. ¿Quién dice que no? Ellos saben que somos apostólicos. La gente sabe, oh, ese es un apostólico. Aunque no sea apostólico, aunque sea cristiano de la secreta. No sé si ustedes sabían ese término. Yo lo escuché estos días y me gustó. Pero aunque sea cristiano de la secreta, ellos dicen, ese tiene que ser un apostólico. Aunque se ponga una mascarilla, ellos se lo identifican, ese es un cristiano de la apostólica. Amén. El sumo sacerdote tenía una santidad tan visible que él llevaba un letrero que decía santidad a Jehová. No se conformaba solamente con ser santo, no se conformaba con su santidad interior, no se conformaba con que tenía una vestimenta de santidad, sino que él tenía un letrerito que decía santidad a Dios. Porque él estaba diciendo, todos tenemos que ser santos delante de la presencia de Dios también. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Mirando a Jesús, nosotros aprendemos. Mirando a Jesús, nosotros podemos salvarnos también. Mirando a Jesús, nosotros sabemos que tenemos que identificarnos. Cada uno en su profesión se identifica. El soldado, el policía, usted sabe quién es un soldado y quién también se viste de policía. ¿Quién es policía? El doctor se identifica también por su ropa. La enfermera, hoy en los hospitales tienen como 4 o 5 tipos de colores diferentes, y cada uno indica que este es esto, que es aquello. Y usted es un color. ¿Para qué tantos colores? Para identificar. Amén. La enfermera, el oficinista se identifica. Un oficinista no está en su oficina trabajando, sino que va a recibir personas o clientes con cualquier cosa. Un oficinista está en su oficina. Bien, tranquilito. Y llegan la gente y le reconoce, eso tiene que ser el que lo va a atender. Imagínense que usted llega a una oficina y ve sentado en el escritorio a uno vestido de albañil. Imagínense, usted llega y dice, no aquí, me equivoqué. Se va, porque usted está esperando ver a alguien bien representado. Amén. Entonces el albañil, el carpintero, el bombero, cada uno se identifica con un tipo de vestimenta. El apostólico se identifica
un tipo de vestimenta. No estoy describiendo qué tipo de vestimenta, solamente estoy diciendo que se identifica. Amén. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén. ¿Quién dice Señor, yo te amo? Amén, a mí también. Gloria a Dios. Jesús, Hebreos capítulo 6, versículo 20, nos da una descripción acerca de Jesús, porque debemos mirar a Jesús. El sumo sacerdote era un sumo sacerdote temporario, porque él un día iba a morir, y los sacrificios que él hacía también tenían que ser repetidos. Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sacerdote para siempre. ¿Cómo fue? Para siempre. Hecho sacerdote para siempre. Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote para siempre. Entonces, debemos entender que Él claramente nos está diciendo: yo soy el Cordero a quien tú tienes que mirar antes de ver al sumo sacerdote. Pero recuerda, Él es el sumo sacerdote eterno. Él no cambia. Él no va a ser mañana diferente. Él va a ser igual que hoy. Lo que conociste, lo que conocieron a Jesús hace 40 años, si hay alguno, saben que es el mismo. ¿Lo conociste? ¡Aleluya! Testifica el escritor de Hebreos: Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y testifica el escritor del Apocalipsis lo que dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el todopoderoso. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Quiero invitar a los músicos y cantantes si pueden venir. Amén. Necesito que adoremos al Señor, a ese todopoderoso que hizo el sacrificio para salvarnos a nosotros, que nos salvó. Tenemos que adorarlo en un momento más aquí, a ese todopoderoso, ese que Él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir. No va a venir nadie más, Él es el que va a venir. Amén. Y le vamos a ver cara a cara. Y triste que a los judíos Él les va a decir, Él dice: mirarán a mí el que traspasaron, pero nosotros lo estamos mirando hoy.